Muy buenos días para todos y todas, apreciados y apreciadas asistentes, acompañantes de este Congreso de Salud Global, Sindemias y Retos de la Salud Pública. Agradecemos su presencia. Bueno, esta mañana vamos a dar entonces paso a el panel que se ha denominado la paz territorial y la salud pública. Mm, el concepto de paz territorial ha venido ocupando un lugar importante en la agenda nacional, especialmente desde la firma del acuerdo de paz que se dio en La Habana en el año 2015 entre las extintas FARC y el gobierno nacional. Este concepto ha sido tratado por la academia en algunas ocasiones anteriores, pero reitero que cobró vigencia especial a partir de la firma del acuerdo de paz, en la medida que empezó también a emerger una realidad. Este acuerdo de paz permitió ver nuevamente unas realidades que ya conocíamos, pero que habían sido poco exploradas. Empezó también, como decían nuestras compañeras clown, a permitirnos ver esa Colombia profunda, esa Colombia de las regiones que por años había permanecido invisibilizada con sus dificultades, con su abandono del Estado, con su falta de desarrollo. Este acuerdo de paz empezó a permitirnos visualizar, ver esos actores de la Colombia local, de la Colombia distante, de la Colombia retirada, esa Colombia que a veces nos cuesta un poco de trabajo imaginarnos desde la urbanidad de nuestras ciudades. Entonces, también este tema ha empezado a posicionarse como una pregunta de interés para la salud pública como aquel campo de trabajo, aquel campo disciplinar en el que nos preguntamos acerca de el bienestar, la salud, las condiciones de vida de las poblaciones, de los colectivos. Esta mañana queremos explorar entonces algunas opciones de relación. Si hemos entendido la posibilidad de la construcción de la paz territorial como esas iniciativas, esas iniciativas tanto de comunidades como de gobiernos, como de diferentes actores, eh, ONGs, líderes locales, si nos imaginamos esa construcción de paz territorial como esas iniciativas que todos estos actores llevan a cabo para llevar la paz a sus territorios, a sus lugares de vida cotidiana, eh, iniciativas que han pasado muchas veces por eh, construir acuerdos con actores armados, pero también pasan definitivamente por repensarse la vida, repensarse el territorio sin la guerra, repensarse relaciones con el medio ambiente, repensarse relaciones entre comunidades, repensarse los procesos productivos que se llevan a cabo en esos lugares. Todo esto implica la paz territorial y cuando empezamos a concebir la paz territorial de esa manera, nos preguntamos si estos procesos guardan alguna relación también con la misma salud y con el bienestar de las comunidades. Ese es el sentido del panel de esta mañana. Queremos explorar a través de nuestros 4 conferencistas esas posibles alternativas, esas posibles relaciones existentes entre la paz territorial y la salud pública. Para ello, entonces tenemos a 4 conferencistas muy especiales que han decidido acompañarnos en estas reflexiones, 4 conferencistas de un altísimo nivel de cualificación y bueno, entonces vamos a pasar a presentarlos. Yo los voy a ir presentando uno por uno. A la primera conferencista que yo quiero presentar esta mañana es a la profesora Carmen Candelo. La profesora Carmen Candelo Reina es nacida en el Charco Nariño, cuenta con una extensa experiencia en la articulación de la dimensión social en los procesos de conservación de la biodiversidad por más de 30 años. 24 años de estos 30 años de experiencia ha estado vinculada a WWF Colombia, donde ha ocupado varias posiciones. En la actualidad es la asesora de gobernanza y medios de vida sostenibles, con la responsabilidad de orientar, promover y facilitar estrategias de gobernanza social. Es además el punto focal de las políticas sociales en la conservación y coordinadora del marco de salvaguardas ambientales y sociales de WWF Colombia. Ella es tecnóloga de alimentos de la Universidad de Antioquia y tiene la profesión de mercadotecnia
de la Fundación Escolme. Es máster en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios. También dentro de su experiencia ha liderado numerosos procesos de fortalecimiento de capacidades con comunidades locales para la participación, la resolución de los conflictos, la incidencia y la acción colectiva, articulando para ello diferentes actores en plataformas de diálogo y negociación colaborativa. Asimismo, cuenta con publicaciones y una caja de herramientas para facilitar procesos de planificación participativa, incluyendo el manejo sostenible y el bienestar colectivo, que valora las prácticas y el conocimiento tradicional. Entonces, nuevamente, para dar inicio a las intervenciones de nuestros panelistas, bienvenida, doctora Carmen, y adelante puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Buenos días, profesor Steven. Muchísimas gracias. Agradezco a la universidad, le agradezco a usted, pues que hemos estado en contacto para la preparación de mi participación en este panel. Como dijo el profesor, voy a compartir una presentación que he preparado. Screen sharing work, computer. ¿Me pueden indicar que si pueden ver mi pantalla? Ventana. Compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Aló? Profesor Steven. Profesora, sí, estamos viendo su pantalla. Ah, ya. No tenía, bueno. ¿Allí se ve mejor? Bueno, entonces quiero compartir con ustedes esta presentación que, como el título, lo que ha mencionado el profesor, paz territorial y salud pública. Esta es una presentación que recoge la experiencia de trabajo que he tenido en WWF, trabajando en diferentes partes del país. Todo conflicto ambiental tiene múltiples dimensiones, como lo vemos en esta gráfica. No solamente los conflictos ambientales no solamente están relacionados con la afectación que tiene el medio natural, sino que es un conflicto que tiene múltiples dimensiones. Por el lado ecológico, el deterioro que es evidente, digamos, cuando hay un mal uso de los recursos naturales, la pérdida de diversidad biológica, la contaminación, el cambio climático son manifestaciones de esa dimensión ecológica. Por el lado de la dimensión sociocultural, pues se presentan situaciones de despojo, de desplazamiento, hay actitudes, digamos, que en cuanto a la cultura, digamos, que se transforman, hay inseguridad, hay polarización. Desde la dimensión económica podemos ver que se pierden oportunidades porque los medios de producción pues se ven afectados y es generador de pobreza, los conflictos ambientales. Y por el lado político, pues se presenta una desarticulación interinstitucional, a veces el desconocimiento del marco normativo y político, y hablando de normativo, también aquí se incluyen las leyes de consuetudinaria de las comunidades rurales y hay desconfianza. Entonces, estas múltiples dimensiones suceden en un territorio y allí es donde está la relación entonces que cuando hablamos de paz territorial y paz ambiental, porque los efectos que se dan pues suceden en un territorio en donde hay humanos y no humanos, porque también digamos toda la diversidad que incluye pues los recursos naturales.
Y eso pues también tiene explicación en los proyectos muchas veces contradictorios que se llevan en el territorio, en donde se afecta el agua, se afecta el suelo, que son, digamos, los recursos que sostienen la base muchas veces de los medios de vida de las comunidades locales. La mayor causa de estos conflictos cuando hemos trabajado con las comunidades, la causa estructural de estos conflictos pues están relacionados con la tierra. Y pues Colombia es un país de enorme inequidad en la distribución de la tierra y eso es lo que digamos también generador de violencia. A pesar de que hemos abordado un proceso de paz, pues hay situaciones como la que vemos en esta cartelera. Esta cartelera fue elaborada con comunidades en un taller que tuvimos recientemente en Bogotá con comunidades de la Amazonía y de la Orinoquía, hablando de los riesgos que tienen ellas y que perciben en su territorio. Y allí pues está todo un mapa de los principales conflictos que las comunidades socioambientales, que las comunidades están enfrentando en ese momento y que también pues tiene una afectación profunda de su economía local. Como vemos, la no implementación del acuerdo de paz ha aumentado el riesgo para las comunidades. Sabemos que en este momento somos el país número 1 en asesinatos de líderes sociales. La Defensoría del Pueblo recientemente emitió un informe y nos demuestra que hay entre el 2016 y el 2020 753 líderes asesinados. Entonces, esas son cifras bastante lamentables. Profesora Carmen, ¿usted nos podría poner en modo presentación su pantalla para que los asistentes puedan verla un poco más grande? Su presentación en modo presentación, en el botón de abajo de presentación. La estamos viendo pequeña aún la presentación. Ay, perdón, pero yo la puse en... Espere, voy a dejar de compartir. Eso, por favor, vuelve y nos comparte pantalla completa. Mil gracias y discúlpeme la interrupción. No, gracias a usted porque pues yo estoy confiada de que se está viendo. En la opción, usted busca la opción toda la pantalla, compartir toda la pantalla. Share, aquí, screen, share screen, pantalla completa. Sí, señora. Pantalla completa. Pero no me sale, cuando digo pantalla completa, no me sale la presentación. Aquí me sale la presentación, compartir. Ahí se puede ver. Sí, ahí se ve mucho mejor, sí, señora. Sí, la dejo allí entonces. Sí, está perfecto. Bien, continúe, por favor. Bueno, entonces les comentaba que esta es una gráfica que elaboramos en un taller el mes pasado, el 11 y 12 de octubre en Bogotá, con comunidades de la Amazonía y de la Orinoquía, de organizaciones de estas regiones. Y era un taller en donde estamos haciendo un análisis de riesgos en esta sesión. Y lo que ustedes ven en pantalla es lo que las personas mencionaron sobre los conflictos, los riesgos que tiene para su seguridad, aún en un contexto pues de paz en el que estamos después del acuerdo de paz. Entonces, la persecución, la presencia de grupos al margen de la ley, las amenazas a líderes comunitarios, y hay una situación bastante lamentable que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. En esta Vista Hermosa está reportado como el municipio que mayor violaciones a mujeres tiene en los últimos tiempos. Entonces, digamos que toda esta
esta paz tan anhelada en este territorio y que es reiterativo en todo el país, pues es muy, muy relacionado de la paz ambiental y la paz territorial, porque la afectación de los recursos naturales suceden en un territorio en donde hay unas culturas, en donde los medios de vida de esas comunidades locales están derivadas de las condiciones de los ecosistemas. Del bienestar de los ecosistemas depende el bienestar de las comunidades locales. Entonces, hay una relación muy estrecha entre la paz ambiental y la paz territorial. En la parte de abajo, y es parte, digamos, de lo que siempre hay que buscar la manera de cómo avanzamos en atender las dificultades, pues está allí las propuestas que ellos hacen de fortalecer sus estructuras organizativas como la Guardia Campesina, la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona, que las comunidades conozcan las rutas de autocuidado y en este caso, pues también eso es garantía de la salud, de que las comunidades conozcan cuáles son los pasos, los procedimientos, la institucionalidad para su autocuidado y el tema de la comunicación también la destacaron como muy importante. Yo creo que en algunos casos no deberíamos de separar la dimensión ambiental de la territorial, pues habitamos socioecosistemas que están integrados por todo el bagaje cultural, las relaciones que se da en el espacio habitado, las relaciones entre las personas. Para muchas comunidades, el relacionamiento del buen vecino es parte de su buena salud. Ambos conceptos llevan una idea común de sociedad unida al espacio que habita en una relación a veces compleja, que para nosotros, digamos, a veces vemos como externa, pero si uno habla con las comunidades es una unidad. Como lo dice Arturo Escobar, los comunales o matrísticas, indígenas o afro, que son las comunidades que están asentadas en los territorios y que son los más afectados por estos conflictos que se nos presentan y que se oponen a esta paz territorial y a esta paz ambiental. Hay una pregunta que me formularon, es relacionada con que de qué manera los ejercicios de gobernanza en los territorios en torno al agua contribuyen a la construcción de paz territorial. Y para esto quisiera contarles un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en cuanto a... ¿Cómo hago para moverlo? No se quiere mover. No quiere pasar la diapositiva. Bueno, ahí ya. El tema de gobernanza territorial en torno al agua y la construcción de paz territorial. Nosotros en WWF desde hace muchos años, yo como dijo el profesor Steven en la presentación, yo llevo 24 años trabajando en WWF y mi trabajo ha estado relacionado siempre en el trabajo con las comunidades. Que digamos hemos acuñado también este término de gobernanza, pero también construido el concepto desde la práctica, y nos hemos dado cuenta que que la gobernanza, en primer lugar, es esa capacidad de articular diferentes actores interconectados, coordinados de manera efectiva para resolver conflictos y promover la gestión colectiva. Un escenario de gobernanza entonces es caracterizado por la participación e inclusión de todas las partes que tienen que ver en la toma de decisiones. ¿Y cómo logramos esa capacidad? En términos de agua, también de manejo de cuencas, como les voy a mostrar unos ejemplos enseguida, ¿cómo logramos esa gobernanza en torno al agua y esa construcción de paz territorial? Nosotros llamamos el abordaje de los 4 pilares, que son los que están mostrados en la diapositiva.
La primera tiene que ver con la identificación de las partes interesadas, es decir, de los actores, cuáles son sus roles, sus responsabilidades y competencias. Reconocerlos que hacen parte en un territorio, que están allí, que tienen obligaciones, que tienen derechos y que tienen deberes. Ese es un primer paso para poder darse esa articulación a partir precisamente de esos roles y de esas responsabilidades. El segundo pilar tiene que ver con que cualificar la participación a partir de la información. Hay mucha información que se da, por ejemplo, del agua, sobre su análisis hidrológico, sobre los riesgos que tiene el agua, sobre las amenazas que tiene el agua, y muchas veces los estudios no bajan a las comunidades, no llegan a las comunidades que están allí en la cuenca, habitando en la cuenca, para que ellas conozcan esta información y que puedan participar de manera cualificada. Entonces buscamos cómo democratizamos la información para que reducir esas asimetrías de poder que se dan en el manejo de la información. Dice quien tiene la información tiene el poder, y entonces sobre eso trabajamos para que se conozca la información, y en eso pues trabajamos en con diferentes herramientas y metodologías para que los lenguajes sean comprensibles, para que se dé esa democratización de la información. El tercer pilar tiene que ver con el marco de los derechos, el marco de las políticas. Las comunidades en Colombia son sujetas de derecho, las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas, las comunidades campesinas tienen menores oportunidades desde el punto de vista legal, pero la ley 160 brinda algunas oportunidades, como la ley 70 del 93 para comunidades negras y la ley 21 del 91 que ratifica el convenio 169 de la OIT. Son marcos que ayudan al ejercicio de los derechos, pero además todo el marco de políticas, por ejemplo, la política de gestión integral de recurso hídrico, también eso se ve como una oportunidad. Y el cuarto pilar de esta gobernanza, de lograr esa capacidad de gobernanza, es el fortalecimiento de las alianzas. Nosotros hemos desarrollado unos procesos que se llaman los conversatorios de acción ciudadana, trabajando en cuencas, por ejemplo, o en ecosistemas estratégicos o con comunidades, como les voy a mostrar enseguida. Entonces, estos cuatro pilares son los que nos contribuyen, los que nos ayudan a consolidar. Como les digo, esta conceptualización es construida desde la práctica. Lo que les estoy mostrando en esta diapositiva son los ejemplos de construcción de gobernanza, y las que están señaladas arriba en azulito han tenido que ver con cuencas, con agua, con el recurso vital, como el dramatizado inicial, pues rescataba el valor del agua. El agua es un recurso vital, pues sin agua no somos nada. Entonces, tanto ordenamiento de cuenca, gestión social de cuenca, mecanismos para compartir beneficios basados en la cuenca, custodia del agua, el manejo de la estrella fluvial de Inírida, que es un sitio Ramsar, también está en el lago de Tarapoto. Entonces, Profesora, usted le puede dar doble clic al botón donde tiene su presentación para, no lo hemos podido ver en modo completo. ay, Doble clic, por favor, ahí sobre el botón abajo a la derecha. aquí. Ahí, Aquí. doble clic para que las diapositivas se vean a modo completo. Ah, no, pero eso, ahí peor, ahí no, ¿cierto? No, es que hace rato que nos quedamos sin ver pasar sus diapositivas. Tampoco. Pues yo opciones de presentación le hago cambiar de vista del moderador y la presentación, lo hago aquí. Aquí lo deberían de ver completo. Presentación con diapositivas, sí, pero no sabemos que, bueno, no, continúe, por favor. Lo que pasa es que no estamos viendo desafortunadamente no estamos viendo sus diapositivas que están tan interesantes. Ah, Bueno, pero continúe, por favor, entonces. Ahí sí, ya empezó a pasar nuevamente, ahí ya empezó a pasar. Doble clic ahí donde estaba, doble clic, donde estaba, en el botón, no, en el otro. Abajo, aquí. derecha, ahí, doble clic, para que se oculte la columna a la izquierda.
Al- allí. Sí, señora. ¿Mejoró? Sí, sí, ya estamos viéndolas pasar nuevamente. Bueno, entonces esta diapositiva que está en pantalla son los 4 pilares para lograr esa gobernanza, digamos, y hemos trabajado en diferentes temas, pero esta diapositiva muestra los ejemplos que hemos abordado en torno al agua, en la cuenca del río Huiza, en la cuenca del río Coello, en las cuencas del oriente antioqueño, en las cuencas del río Negro y el río Nare, en la estrella fluvial de Inírida. Son, digamos, ejemplos en los cuales estos procesos que llamamos los conversatorios de acción ciudadana, que nos han servido como herramienta metodológica para fortalecer esos escenarios de gobernanza. Entonces, un conversatorio que quería contarles un poquito de qué se trata esta herramienta que está sustentada en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia y que busca resolver los conflictos por la vía de los derechos y de la negociación colaborativa. Entonces, como proceso de negociación se desarrolla en 3 etapas: una etapa de preparación, una etapa de negociación y una etapa de seguimiento. La etapa de preparación es una etapa de una inversión de mucho esfuerzo para fortalecer las capacidades de las comunidades en entender los conflictos, en entender el contexto, en tener herramientas para la negociación, en identificar y caracterizar a actores, en la defensa, a reconocer los derechos. Hay una agenda que se trabaja en la preparación para que la gente quede habilitada, porque es la misma comunidad la que plantea en un diálogo soluciones y convoca a un acuerdo con la institucionalidad o con el sector privado, si es el caso. Lo que se genera son acuerdos vinculantes, acceso a la tierra, acceso al agua, garantías de derechos, alternativas de medios de vida, modelos productivos que se logran con estos acuerdos de reconversión de sistemas productivos. Hemos logrado en algunos casos atención a salud, mejoramiento de la dieta para los niños, diferentes aspectos que se tocan, a pesar de que WWF es una organización de conservación, pues tenemos una serie de políticas sociales que hacen parte también de nuestro ADN. Y luego hay una etapa de seguimiento que buscamos cómo se garantiza la sostenibilidad de los recursos, por ejemplo, el recurso agua, cómo se fortalecen las relaciones entre las comunidades y las instituciones alrededor de una agenda de seguimiento de esos acuerdos. Otra pregunta que me enviaron para preparar la presentación es que de qué manera estos ejercicios de gobernanza contribuyen a la salud colectiva de grupos y comunidades. Y para eso les quería comentar, presentar algunas diapositivas de una experiencia que tuvimos con la Universidad de Antioquia, precisamente. Yo hago parte de un colectivo que se llama Ruralidad, Equidad y Diversidad en la Facultad de Educación, y hemos desarrollado unos procesos de capacitación con comunidades campesinas y comunidades afrocolombianas en algunas regiones del país, y específicamente en Leguízamo, en el departamento del Putumayo, estuvimos desarrollando una experiencia en la cual tuvimos un módulo que se llamó el módulo del buen vivir y aprendimos muchísimo allí. Entonces, quería compartirles, digamos, que cómo esos ejercicios de gobernanza contribuyen pues a la salud colectiva. En primer lugar, hablamos del tema de salud, revisamos diferentes conceptos. La salud es una ciencia social y la política es medicina en una escala más amplia. Me parece muy interesante este concepto. Entonces mirábamos diferentes elementos que hacen parte de la salud, como la enfermedad, la medicina. Entonces mirábamos que las definiciones que se tiene sobre medicina occidental, sobre medicina tradicional. El Leguízamo es un territorio que es habitado por varias culturas indígenas y campesinas. Están los quichua, los murú y muina, los sionas, son los principales pueblos de este municipio.
es un municipio muy grande, es la mitad del departamento del Putumayo, y hay también unas organizaciones campesinas que han llegado al territorio pues por todos los desplazamientos que se han dado a lo largo de la historia en Colombia. Entonces, abordamos este tema de salud en un contexto de buen vivir, como el tema de la salud, el buen vivir en un escenario de paz, ¿no? Estuvimos abordando en este diplomado, como ustedes pueden ver allí, varias definiciones que se tiene de buen vivir, pues también sabemos del concepto que se ha trabajado en Bolivia, que se ha trabajado en Ecuador, y que muchas de las comunidades en Colombia también han estado abordando este concepto de buen vivir, un concepto amplio que obviamente incluye el tema de salud. El buen vivir como como un concepto que se pone de frente al desarrollo, digamos, como al modelo desarrollista, que es muy criticado pues desde muchas partes de la academia, desde la sociedad civil, como digamos el buen vivir es un concepto que se adapta y que se adopta acorde al contexto de cada comunidad, pero que tiene unos elementos que rescatan su conocimiento tradicional, que rescatan sus prácticas tradicionales, que para garantizar el bien vivir, el buen vivir de estas comunidades. Profesora Carmen, 5 minutos, por favor, para que nos vaya redondeando su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, entonces esta experiencia nos llevó pues a reconocer los principios que hacen parte del buen vivir, que es cuando, digamos, se logra una sociedad saludable. Y estuvimos visitando algunas fincas y algunas chagras indígenas y fincas de los campesinos, en donde era evidente, digamos, el tema de cuidado de las fuentes de agua, del manejo de las malezas, del manejo de las basuras, de los espacios de interacción social, la producción de alimentos, el autoabastecimiento, la convivencia familiar y comunitaria, la garantía de los servicios públicos, la comunicación, las vías de comunicación. Todo estos elementos son los que hacen parte de una buena salud de la comunidad. Eso es lo que, digamos, concluíamos en parte del ejercicio que hicimos en las chagras y en las fincas de los campesinos. Otro elemento que mirábamos era el concepto de alimentación y nutrición. La alimentación, como lo que vemos, que tiene mucha relación con lo cultural, con los hábitos alimenticios, con la dieta. Nosotros hicimos un recetario sobre la alimentación en Leguízamo, y nos gustaba ver que muchos de los alimentos, ellos tienen muchos alimentos pues que no los conocen en el centro del país, pero que son garantías, como por ejemplo, ahí hay uva caimarona, la yuca, bueno, la yuca es muy conocida, pero la canangucha, hay una cantidad de alimentos que ellos consumen que hace parte de esa alimentación visible, ¿no? Y la nutrición, lo no visible como proceso biológico de incorporación y transformación de nutrientes, pero también ahí veíamos que en eso no visible están muchos elementos de bienestar, muchos aspectos de relacionamiento, muchas relaciones de vecindad. Y mirábamos, aquí hay una lista, seguramente no la alcanzan a leer, pero fue un inventario que hicimos rápidamente de lo que había en una de las fincas que visitamos, cómo, digamos, se puede asegurar. Entonces, ¿qué es la propuesta? Promover estos sistemas, promover esta conceptualización, apoyar a estas familias para que sigan siendo autónomos. Y quería mostrar una última diapositiva, digamos, de un problema que tenemos todo en Colombia, y que en toda Colombia
y muy relacionado con la minería como una amenaza a la salud de los ecosistemas, pero también a la salud de las personas, porque no es solamente que erosiona el suelo y no se puede producir, sino que digamos, contamina a las personas. Se hizo un estudio en la Amazonía y, por ejemplo, la mayoría de los funcionarios de parques nacionales tenían niveles de mercurio más alto de los permisibles. Se hizo un estudio de peces y todos los peces tenían mercurio dentro de su contenido gástrico. Entonces, en el ciclo del mercurio, todos los caminos conducen al hombre, como puede verse lo que dice en la diapositiva. Entonces, estas amenazas como estas son amenazas que se oponen tanto a la paz territorial como a la paz ambiental, se opone a la buena salud de las personas. Muchísimas gracias y pues esta es lo que había preparado para compartir con ustedes en este tema de paz territorial y paz ambiental. Muchísimas gracias, doctora Carmen, por su presentación, por los temas que nos trae para la reflexión. Reitero a los asistentes que la doctora Carmen es integrante, es directiva de la WWF o Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia. Muchísimas gracias, doctora Carmen, por acompañarnos esta mañana. Bueno, vamos a dar paso en este momento. Quiero pedir disculpas porque veo mensajes que no se estaban viendo las diapositivas. Qué lamentable. No, pues ahí sí, ahí tuvimos una dificultad como técnica con la plataforma, pero bueno, de todas formas alcanzamos a escuchar sus ideas tan valiosas esta mañana. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a dar paso en este momento a la presentación del profesor Fernando Sarmiento. El profesor Fernando Sarmiento es filósofo y magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Javeriana. Desde 1997 se desempeña como investigador en ciencias sociales y políticas, en particular en el tema de la movilización social e iniciativas por la paz, procesos de diálogo y negociación en Colombia. El profesor Fernando también desarrolló la base de datos de iniciativas de paz, publicando los análisis que arroja esta base de datos sobre las dinámicas de estos procesos. Su actividad profesional y académica se ha orientado al estudio de contextos regionales y en ellos ha privilegiado el análisis prospectivo, el enfoque relacional multiactor, Estado, sociedad civil, sector privado y las implicaciones multiescala, local, regional, nacional, global. El profesor Fernando Sarmiento también ha trabajado entonces temas de investigación relacionados con la participación política, el desarrollo territorial, víctimas y reconciliación y acciones colectivas por la paz en Colombia. El profesor Fernando Sarmiento es el director de ProDePaz en este momento. Vamos a dar paso entonces a la presentación o a la intervención del profesor Fernando. Profesor Fernando, usted tan amable nos confirma si va a trabajar con diapositivas o si va a hacerlo de manera oral. Bueno, muy buenos días a todas, todos. Quiero agradecer a Steven la invitación, agradecer a la Universidad de Antioquia, a la facultad que usted, en la que usted participa y el doctorado pues que dirige. Muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación, lo voy a hacer en este momento. Esperamos que las diapositivas se puedan ver bien, que resolvamos este tema técnico. Bueno, hoy les hablo desde la red ProDePaz. Gracias, Steven, por la presentación y esta trayectoria pues, de trabajo en construcción de paz. Hoy pues les hablo desde la red ProDePaz, pero les hablo especialmente como constructor de paz, que diría me defino, y me alegran mucho este tipo de eventos que pues, nos ayuden a profundizar y consolidar estas perspectivas de transición y de transformación hacia la paz y la reconciliación aquí en el país. Considero que somos una gran comunidad global
pensando los temas de la paz y por supuesto todas las reflexiones pues nos ayudan a avanzar en este propósito. Estoy actualmente coordinando la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, la Red Pro de Paz. Justo allí en Antioquia, en el oriente antioqueño, tenemos uno de los programas regionales de desarrollo y paz que es precisamente Pro de Paz, que es uno de los 24 programas de desarrollo y paz que hacen parte de la red. Y el enfoque ha sido desde mediados de los años 90 que se crearon los programas regionales en contextos conflictivos, promover desde las regiones, procesos de desarrollo y paz en la perspectiva de la construcción de una nación pues justa, equitativa, incluyente y demás. Entonces hablo pues desde ahí y espero, digamos, poder aportar algunas ideas a esta reflexión. Gracias por la invitación a este panel, me parece muy interesante. Y los referentes pues que tiene la facultad hablan por sí mismos. La relación, digamos, de salud pública y construcción de paz territorial, y me refiero a referentes como, pues, Héctor Abad y el mismo Saúl Franco, que está actualmente en la Comisión de la Verdad. Creo que eso ya habla por sí sola y hablan por sí mismos estos referentes y nos ponen, digamos, en contexto, en importancia de una comprensión pues holística y una comprensión integral de lo que representa esto de la construcción de paz y por supuesto pues ellos desde esta perspectiva de la salud. Yo quiero enfocarme principalmente en estas ideas de la construcción integral de paz desde el enfoque territorial, donde por supuesto pues la perspectiva de la salud, que es un tema que yo no conozco, no trabajo, pero que lo veo, digamos, enrolado y lo veo perfectamente integrado a estos procesos y perspectivas de construcción integral de paz. Rápidamente yo me refiero a construcción integral de paz, un poco para hacerle el quite a las discusiones de las adjetivaciones de la paz, que en términos conceptuales no nos ayudan mucho, sino centrar más la integralidad en los procesos de comprensión de los conflictos y los procesos de abordaje de las distintas dimensiones de la construcción de la paz. Entonces se suele llamar la paz integral, la paz territorial, o sea, una discusión conceptual de adjetivación del sustantivo de la paz. Creo que es útil, pues por supuesto, las discusiones conceptuales, pero creo que en una perspectiva mucho más práctica y pragmática que exige la construcción de la paz, pues centro, digamos, esa integralidad en el modo como se abordan los procesos de construcción de paz. Y en eso pues ya estoy refiriéndome a la experiencia misma de la Red Pro de Paz, que justamente se plantea desde estas perspectivas integrales de construcción de paz. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias por la invitación. Yo en estos 20 minutos que tengo y con la intención, pues por supuesto, de aportar algunas ideas de base, quisiera centrar esas 4 ideas en esta imagen. Esta es una imagen del Magdalena Medio, donde ahí está el primer de los programas regionales de desarrollo y paz, que es el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, que fue impulsado y estuvo funcionando bajo el liderazgo del padre Francisco de Rú, que es el actual presidente de la Comisión de la Verdad. Porque creo que esta foto habla mucho y nos ayuda también como a centrar el sentido de lo que estamos viendo aquí. Yo apenas un par de características sobre la foto misma, pero quisiera que ustedes también, en aras de la discusión posterior, pues también fuéramos pues como teniendo presentes los elementos que hay allí. Un poco la perspectiva de lo social creo que es fundamental al pensar los territorios y al pensar la construcción de paz, la centralidad de las comunidades, la centralidad de las personas, la centralidad de las comunidades, de las organizaciones, pero no son organizaciones o comunidades o seres humanos aislados de su entorno, sino en una perfecta interrelación con sus entornos de vida.
Entonces, la importancia de pensar esa integralidad también de estos mismos entornos, que son entornos habilitantes de los procesos, digamos, que están impulsados territorialmente. La importancia de mirar, pues efectivamente, los contextos propios y los contextos particulares de los territorios mismos, que son siempre condiciones distintas en las distintas regiones del país, digamos, con base en esa diversidad tan grande, que son procesos que fluyen, que son procesos que están en permanente cambio, en permanente transformación. No estamos hablando de quietudes, sino de transformaciones permanentes. Y un último elemento, pues para ya entrar en las 4 ideas centrales que quiero exponer, es la conexión entre lo local y lo nacional, e incluso lo global. Creo que la bandera de Colombia allí en el centro pues de la foto y de la chalupa, digamos, que lleva a esta gente, pone esa conexión. Cómo pensar el país desde los territorios, cómo pensar el país desde las regiones, con todas las implicaciones de la integralidad que eso significa, y la exposición de Carmen nos ponía perfectamente ese énfasis de esa integralidad y los distintos factores que están influyendo, pero la importancia de pensar al país desde las regiones, que creo que le da mucho contenido y mucha riqueza en ese sentido, y lo hablo en todas las dimensiones, a nivel de la institucionalidad, de las mismas redes y plataformas de la sociedad civil, de la cooperación internacional, del sector empresarial, que muchas veces pensamos el país desde el centro y nos olvidamos justamente de las regiones y los territorios. Entonces creo que esa conexión entre lo local y lo nacional, e incluso lo global, resulta fundamental. Entonces creo que estos puntos y muchos otros que ustedes seguramente estarán pensando y viendo también, y que han estado en la reflexión, pues hacen parte de esto. Me celebro también, pues me alegra esta invitación en el sentido de ir aportando a la reflexión. Son conceptos que están en construcción. Sé que la facultad, pues por los documentos que nos han compartido y por la reflexión que nos han compartido, están alimentando esta reflexión. Entonces, pues también espero aportar, así sea, un par de ideas básicas para este proceso. 4 ideas sobre las cuales voy a pasar pues relativamente rápido, con la intención de ponerla, digamos, sobre la mesa, y luego, si tenemos el espacio, pues compartir más sobre ella o quizás profundizar. Bien, la primera de ellas, como idea de base, es que las visiones de la paz que construimos y que son visiones también distintas, que son visiones que muchas veces no coinciden entre sí, porque son múltiples, diversas visiones de la paz que nosotros tenemos, vienen a la postre ser el resultado o vienen siendo los correlatos transformadores que se derivan de las comprensiones que se tienen del conflicto mismo. Entonces hay una conexión entre cuál es la visión y la comprensión que hemos hecho del conflicto y lo que ello nos sugiere para construir nuestras visiones propias. Son visiones individuales o bien visiones colectivas, e incluso se puede elevar a visiones de país o visiones nacionales de la paz. Y creo que eso es en lo que estamos permanentemente. O sea, la historia del conflicto mismo colombiano y la manera como se ha dado aquí en Colombia, y los investigadores internacionales, los que vienen a mirar con mucho interés al país, identifican es el conflicto, la institucionalidad y el conjunto. Nos vamos haciendo una idea de ese conflicto, tenemos una visión, una comprensión de ese conflicto que se ha hecho, digamos, a lo largo de los años. Todos sabemos el trabajo de la institucionalidad, como el Centro de Memoria, los trabajos de los centros de investigación, de las universidades, de investigadores del conflicto mismo, ayudando, digamos, a nivel nacional a construir esa visión, esa comprensión del conflicto, y de allí se deriva, pues efectivamente, una visión de paz nacional. Y lo mismo se replica, digamos, en las distintas escalas.
la importancia de que las regiones comprendan sus propios conflictos, que hagan ese análisis, que hagan esa reflexión como tal vez un punto de partida para la construcción de paz. Entonces, esa comprensión del conflicto viene siendo prácticamente una condición previa para emprender procesos de construcción de paz. Y yo diría que es incluso una condición para los constructores de paz. Un constructor de paz no puede arrancar en el vacío con una idea vaga, una idea vacía de la paz, sino está arraigada en una comprensión profunda del conflicto mismo. Y digamos, esa doble cara de la moneda resulta fundamental pues, para pensarnos estos procesos en los que estamos de construcción de paz y para establecer o plantear las acciones que vamos a realizar. Entonces, si yo tengo una buena comprensión del conflicto, en qué consiste el conflicto, cuáles han sido las trayectorias del conflicto, sus efectos, etcétera, pues por supuesto que a partir de ello será la primera pista para buscar acciones pertinentes, acciones apropiadas, acciones efectivas que lleven allí a responder a esos conflictos. Entonces, ¿tiene sentido construir paz? Pues obviamente donde están los conflictos como procesos transformadores. La importancia de que esas comprensiones tanto del conflicto como de la paz sean comprensiones holísticas, multidimensionales, como lo estaba diciendo ahora la exposición anterior, que sean multiescalares pues del conflicto y de la paz. La importancia de esa comprensión para poder avanzar en esta perspectiva de la construcción integral de la paz. Son, por supuesto, requerimientos de enfoque diferenciales y de enfoque también multiactor, que nos llevan, pues ciertamente, a construir unas perspectivas complejas para la concertación de las agendas. Cómo poder transitar de esas visiones individuales a visiones más colectivas, que son apuestas organizativas, que son apuestas institucionales, y llevar eso a apuestas territoriales. Eso, pues, por supuesto, exige un trabajo muy grande. Los programas de desarrollo y paz se plantearon desde el comienzo en esa perspectiva de poder construir visiones de territorio, comprensiones del territorio mismo a partir del diálogo de los múltiples actores, de los diversos actores, incluso de los actores en tensión, actores en conflicto, para poder avanzar en la construcción de agendas colectivas. Y allí es el llamado a construir esas visiones donde, pues efectivamente, los temas sociales, políticos, culturales, ambientales, deben hacer parte de estas agendas de diálogo y de estas agendas de transformación territorial. Entonces, esta primera duple, digamos, esta primera idea de ver esa correlación tan importante entre una buena comprensión del conflicto y de allí la derivación de una buena agenda y una agenda integral de construcción de paz. Casi que esa comprensión del conflicto viene siendo una condición necesaria para plantear, digamos, buenos o mejores procesos de construcción de paz hacia adelante. Yo quiero que ustedes tengan en el entrefondo de sus ideas que en el fondo está la pregunta ¿y cómo entra la salud aquí? ¿Cómo entran estos temas de la salud pública y cómo entran el bienestar y la calidad de vida de las comunidades y de los territorios mismos? Quiero que tengan eso en el trasfondo, porque ciertamente en estas visiones, en estas perspectivas holísticas, multidimensionales, multiescalares, pues eso está allí, digamos, planteado, eso está allí en el fondo, digamos, de la discusión. Entonces, hoy día no podríamos hacer un análisis del conflicto sin ver o sin lograr identificar las afectaciones del conflicto mismo a las comunidades, al bienestar de las comunidades y a las salud en sentido también holístico de las comunidades mismas. Entonces quiero que tengan pues esa idea en el fondo. Entonces esta es una primera idea. Una segunda idea es que pues claramente y
suena casi que obvio, y es que a cada visión de paz corresponde también una teoría de cambio. Desde esas visiones de paz, que son visiones de paz diferenciadas, que son visiones de paz distintas, diversas e incluso visiones en tensión, cada visión de paz construye una teoría de cambio, o sea, cómo lograr aquello que se concibe como esa idea o esa visión de paz. Entonces se plantean los métodos, las formas, los medios para avanzar en ello. Son obviamente elecciones individuales o elecciones colectivas para la producción de resultados específicos y a mayor elaboración, digamos, y casi que hoy día se va haciendo mucho más necesario lograr tener esos indicadores de cambios o indicadores de transformación. Que la tarea obviamente se nos vuelve más compleja, la tarea se nos vuelve mucho más integral, integradora, pero también pues por eso obviamente mucho más rica también en los planteamientos. Entonces, eso implica pues un diálogo profundo sobre esto. Son diálogos que no se resuelven de un día para otro, sino son diálogos que se tienen que ir ampliando justamente para poder ir escuchando, conociendo, ir integrando esas distintas visiones y lograr, digamos, la mayor coincidencia en la construcción de esas concertaciones y esas agendas colectivas de trabajo. Eso obviamente no es posible. Ustedes saben que justamente los conflictos, y lo estamos viviendo día a día aquí en el país, incluso con este proceso de implementación del acuerdo de paz, que esas visiones del conflicto, esas visiones de la paz son visiones que están enfrentadas en los territorios. No estamos pensando lo mismo de la paz, ni estamos pensando lo mismo respecto a cómo lograr la paz. Y eso mismo es una tensión. Quiero decir que esas visiones implican modelos de sociedad, modelos de Estado, modelos de política, incluso modelos económicos que están allí en juego. Y esos modelos son los que vemos enfrentados en los territorios, porque son modelos distintos y modelos en tensión. Los modelos económicos o el modelo de la economía entra en tensión en los territorios, esos distintos modelos de la economía entran en tensión en los territorios, y eso es lo que efectivamente genera los conflictos. Entonces, esto simplemente para ver que no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, no es una tarea romántica, sino una tarea profundamente política, es una tarea profundamente transformadora y de abordaje, digamos, de esas conflictividades. Uno pregunta y ve, todos quieren la paz aquí en el país, ¿sí? Todos los sectores políticos quieren la paz en el país, pero quieren lograrla de maneras muy distintas. Entonces, tanto las visiones de paz como esas teorías de cambio se ven enfrentados. Y es por eso que yo veo y pues he dicho que la paz entonces, desde esta perspectiva, resulta ser también un campo en disputa. Y por eso veo que tiene una implicación política de fondo y es allí donde estamos. El mismo acuerdo de paz contiene en sí mismo esto que es lo que estamos hablando. El acuerdo de paz de La Habana contiene un modelo de sociedad, contiene un modelo de Estado, contiene un modo de hacer la política y un modo de la economía. Aunque en su momento el entonces presidente Santos dijo que el modelo económico no estaba en negociación, de todas maneras sabemos que está allí en juego y eso viene, digamos, inserto y viene implícito, digamos, en el acuerdo mismo. Y pues por supuesto que el modelo que se plantea allí no es un modelo que le gusta a todos los sectores sociales en el país. Y allí es donde está el enfrentamiento. Y esto tiene que ver con las transiciones políticas que estamos viviendo en el país, esas transiciones de la guerra a la paz, que son las que están expresando estas tensiones. Y por eso siempre la referencia a la constituyente del 91, porque la constituyente del 91 también planteó esto mismo, planteó un modelo de Estado, planteó un modelo de sociedad, un modelo de política, un modelo de economía
que se quería recuperar y afianzar a través de este proceso de negociación, pero sabemos también desde tiempo atrás todas las reformas a la Constitución que ha habido justamente por hacer estos procesos de llevar o de conducir a la nación, al país, a Colombia, a el establecimiento de unos modelos u otros. Y allí es donde está esa tensión. Y por eso yo creo que la movilización social juega un rol decisivo en estas transiciones. No es gratuito, digamos, es un mero romanticismo, digo yo, el hecho de ser constructores de paz o creer, no, estamos hablando aquí de los temas de fondo de las grandes transiciones del país y de esta puja permanente de la política y de los procesos sociales por unos modelos más incluyentes, más participativos, que reconozcan las diferencias, que comprendan en qué consisten las exclusiones, las dificultades de los territorios, las dificultades y las falencias de todo tipo de las comunidades. Esa es la puja, digamos, que hay ahí de fondo. Y no me refiero a la movilización social solamente a la movilización pública en la calle, sino la movilización social en sentido pues mucho más amplio, también lo que es la participación política, esto de los modelos de gobernanza que estaba hablando la profesora en la presentación anterior, la participación política, la investigación, la formación, la educación, los foros, las discusiones, o sea, hay una movilización amplia, digamos, que está trabajando en esta perspectiva de las transformaciones y que son transformaciones obviamente que conducen hacia estos modelos. Entonces, estamos allí en esta perspectiva de las teorías de cambio que resultan fundamentales. Entonces, de nuevo, digamos, para hacer la referencia a este tema de la salud pública sobre la cual estamos hablando. Entonces, lo mismo, ¿cuál es esa visión de la salud pública que tenemos? Y por lo que yo he leído de los documentos que me compartieron, creo que más o menos estamos en la línea con mucha riqueza de lo que ya se ha avanzado aquí en la facultad y en la Universidad de Antioquia sobre este tema, y vuelvo a decir, con los referentes que se tienen, obviamente la discusión y los avances pues son muy ricos. Entonces, ¿cuál es esa visión de la salud pública y estas comprensiones integrales y multidimensionales de la salud pública y cómo obviamente está inserto en estos modelos de sociedad, en modelos de Estado, en modelos de la política, etcétera? La tercera idea... Profe Fernando, escúcheme, 5 minuticos para ir redondeando. Muchísimas gracias. Perfecto, le agradezco mucho, Steven, que me llama la atención sobre el tiempo que aquí se me pasó por arrancar, poner mi cronómetro. La tercera idea, y voy ya un poco más rápido, que se deriva pues obviamente de la anterior, es que para todo este trabajo de movilización social, y ahí sí ya me pongo, digamos, en ese lugar, nos basamos en esa dupla que yo veo que es indisoluble para el trabajo territorial, que es derechos humanos y paz. Esa es una dupla que el país aprendió, una dupla que el movimiento social y la movilización social en Colombia aprendió. Hoy día, hablar de derechos humanos es hablar profundamente de la paz en Colombia. Y hoy día no se puede hablar de paz sin hablar de derechos humanos. Eso no era así, o sea, en los años 70, en los años 80, incluso en los años 90, los liderazgos y los movimientos sociales estaban casi que muy separados. El movimiento de los derechos y el movimiento de paz estaban muy separados, pero a fuerza y a golpe del conflicto y de la situación y de las reflexiones y de las comprensiones sobre el conflicto mismo, eso fueron dos discursos y dos dimensiones de trabajo que se fueron cruzando y se fueron encontrando hasta tener hoy, 20 años después, una reflexión profunda sobre la interrelación indisoluble de derechos humanos y paz, y me parece fundamental, y entre ellos concibiendo la salud como un derecho y pues por supuesto desde allí encontrar ese anclaje y esa conexión con estos temas que estamos hablando. Y pues obviamente estamos hablando de los derechos de toda generación, derechos civiles, políticos, derechos culturales, derechos ambientales, derechos de los pueblos, etcétera,
que requieren necesariamente los enfoques diferenciales de género, etnia, generación. La importancia hoy día de la participación de los jóvenes es fundamental y lo hemos visto, y los jóvenes trabajando en esta perspectiva de lo que estamos hablando, que son procesos integradores de lo regional y lo nacional, de lo rural y lo urbano. Ya estas integraciones se están haciendo. Si años atrás o décadas atrás eso no se pensaba, hoy se está pensando. Hoy no se piensa lo rural si no es en conexión con lo urbano, y viceversa. Hoy no se puede pensar lo regional sin la conexión con lo nacional y lo global, y viceversa. Y creo que ahí hay un tema de fondo. Esta conexión de derechos humanos y paz me parece fundamental. Y finalmente, la cuarta es que, como muestra la foto misma, y quería decir desde el comienzo que nos encontramos inmersos en contextos dinámicos, que son contextos en permanente transformación, que exigen adaptaciones e innovaciones creativas para responder a ellos mismos. O sea, los conflictos mismos están perfectamente en dinámica, y eso, y gracias a eso, pues podemos avanzar de manera mucho más contundente, mucho más fuerte, mucho más rica, integradora en los procesos de construcción de paz. Entonces se ponen en juego las miradas territoriales diferenciales. Así, la idea básica es que así como el conflicto se dio de forma diferencial en los territorios, los procesos de paz deben también responder de forma diferencial a tales particularidades. Estamos hablando de entornos habilitantes, y aquí el compromiso y el requerimiento y la demanda a la acción estatal, a la acción privada, de la cooperación, etcétera, en el establecimiento de estos entornos habilitantes que contemplen claramente los factores estructurales o los factores objetivos y los factores culturales o subjetivos. Estamos hablando de eso y de digamos, la responsabilidad de la institucionalidad en ello. La importancia, pues ya está dicho, de las agendas colectivas, la perspectiva de construir nación desde los territorios, una visión nacional que involucre lo territorial y las agendas globales en las que estamos inmersos. Estos temas de la salud, los temas ambientales, los temas de la participación política, todos estos temas que estamos hablando aquí son obviamente de la agenda global, y creo que eso también nos ayuda a enriquecer. Bien, quería pues básicamente sobre estas 4 ideas de base ponerlas aquí sobre la mesa para esta conversación. Y bien, estamos pues aquí atentos a avanzar en la discusión que venga ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Fernando, por su pertinente, interesante presentación. Le confirmo que lo vimos todo el tiempo y lo escuchamos muy bien. Vimos todas sus diapositivas. Bueno, muchísimas gracias pues como por su disposición y por su participación esta mañana. Y bueno, espero que nos siga acompañando un rato más. Teníamos como tercer panelista esta mañana a Hugo Buitrago. Hugo Buitrago es el director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, aquí conversando con él por el interno, nos ha manifestado su dificultad para conectarse esta mañana. Tiene dificultades técnicas, al parecer están preciso haciendo mantenimiento en las redes de internet de su zona de residencia. Entonces nos dice que definitivamente no logra participar. En tal sentido, vamos a darle paso entonces a la presentación de el profesor Stefan Peters. El profesor Stefan Peters es actualmente el director académico del Instituto Colombo Alemán para la Paz, Instituto Capaz, y es catedrático en estudios de paz de la Justus Liebig Universität alemán, de Alemania. Ahí el profesor nos excusará este alemán tan precario. El doctor Stefan tiene estudios en ciencias políticas, historia contemporánea y estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburg y de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Stefan es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Kassel. También ha participado en el proceso de habilitación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Kassel. El profesor Stefan tiene como áreas de trabajo suyas los estudios de paz y conflicto, las desigualdades sociales,
la educación, los recursos naturales y el desarrollo sostenible, el neoextractivismo y rentismo, estudios de memoria, Estado y movimientos sociales. También ha trabajado sobre las relaciones norte-sur con enfoque en América Latina. Doctor Estefan, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Steven, y muy buenos días a todas y todos, o muy buenas tardes. En ese momento estoy, en Alemania. Sí, y bueno, entonces yo en esa mañana no voy a compartir pantalla, sino básicamente lo que quisiera es poner algunos puntos que me parecen clave cuando vamos discutiendo la relación entre el tema de la paz territorial y la salud pública. Entonces quisiera empezar diciendo algo que creo que todos ustedes saben, pero es importante mencionarlo. La construcción de paz en ese momento en Colombia, a mi modo de ver, está en la encrucijada. Eso ya también es cierto desde algún tiempo y tampoco nos puede sorprender. Los procesos de paz siempre son precarios. Uno siempre tiene que ver y tiene que recordar que apenas hace 5 años hubo, los acuerdos al final se firmaron y entonces apenas 5 años. Bueno, uno podría decir apenas 5 años, uno podría decir ya son 5 años, pero también sabemos que la construcción de paz es algo que requiere tiempo, aunque, y me incluyo totalmente, a veces nos falta paciencia. Sin embargo, también hay que decir que en ese momento la construcción de paz en Colombia tiene serios problemas. Es más, uno podría, y con eso quisiera empezar ya con una cosa que puede resultar quizá un poco polémico, empezar diciendo que lo que quizá vemos en Colombia es que hay paz para los palacios y hay guerra para los ranchos. Por supuesto, no es tan así. O sea, siempre hay que diferenciar más. Eso es lo que cuando uno empieza a entrar en polémica, uno siempre no ve tanto los puntos grises. Pero eso básicamente es como, o sea, uso esa expresión que se basa, o es la inversión de algo que en Alemania en el siglo XIX dijo como un poeta que murió muy temprana edad, Georg Büchner, que exigió justamente paz para los ranchos y, bueno, dijo guerra para los palacios allí en el siglo XIX. Y lo que vemos, lo que quiero decir con eso es que hay como ciertos vacíos en la agenda de la construcción de paz. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos plantear es, ¿hay paz en Colombia? Yo diría, depende. En muchos lugares de las ciudades hay paz, hay muchos problemas, pero uno podría decir que hay paz, aunque siempre podemos discutir qué entendemos exactamente bajo el tema de la paz. También en zonas rurales hay paz y la situación ha mejorado. Pero en muchos, especialmente de las zonas más remotas, más marginalizadas, con situaciones más precarias, lamentablemente no podemos hablar de paz. Hay una situación de violencia, hay grupos armados, sean esas guerrillas como ELN, sea eso disidencia de las FARC, sea eso el famoso Clan del Golfo, sean eso otras estructuras neoparamilitares, sean esos como grupos que son básicamente mafias de narcotraficantes que siguen ejerciendo control territorial, nada de paz territorial. El segundo punto, y muy vinculado con eso, es la pregunta en esas zonas y en algunos otros, ¿hay Estado? Porque yo, y creo que eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, también en esa pandemia, donde tal como lo vimos hoy muy por la mañana,
en el resumen que nos hicieron. Entonces, se evidenció algo que en teoría ya sabíamos durante esa pandemia, que en muchos lugares falta mucha infraestructura estatal. No es que no haya Estado, a lo mejor. Sí, a veces hay como una respuesta del Estado que es básicamente, digamos, la intención de tener, por lo menos a veces, como un control, pero que es más con militares, con fuerza pública, pero no tanto con desarrollo social. Y si vemos, por ejemplo, cuántos hospitales, cuántas estaciones de salud, pero también otro tema de infraestructura económica y social hay en esos lugares, uno no puede decir otra cosa que, sí, mencionar que hay un abandono continuo por parte del Estado. A veces ni siquiera hay datos de los lugares más marginalizados. El Gini, bueno, el Gini mide cualquier tipo de desigualdades. Ahí, espero que me escuchan bien. A veces en Alemania, lamentablemente, el internet no es tan bueno. Si escuchamos si miramos el Gini de las desigualdades, no tanto al nivel nacional de Colombia, sino en diferentes lugares, en diferentes, por ejemplo, regiones de Colombia, nos damos cuenta que no hay datos para todo el país. O sea, el Estado no tiene ni siquiera eso. Entonces, allí también uno podría decir que puede ser falta de capacidad, pero bueno, allí uno también podría preguntarse si hay la voluntad de tener infraestructura social, de tener los datos necesarios para también planificar bien la infraestructura social en todas partes. Y en tercer punto, creo que también cuando hablamos de paz territorial, hay como ciertos vacíos conceptuales, lo que ya también fue mencionado en la conferencia anterior. Y yo me quisiera allí enfocar, por un lado, un poco en el famoso discurso en la Universidad de Harvard, el discurso de Sergio Jaramillo, del anterior gobierno de Juan Manuel Santos, y su concepción de paz territorial. Hay que decir que Sergio Jaramillo, por supuesto, es político y no académico, pero también señalar que hay ciertos vacíos en esa percepción de la paz territorial. Y quisiera mencionar especialmente uno, que es como visto como los territorios que es fuera de Bogotá o fuera de las grandes ciudades, y al mismo tiempo no teniendo lo suficiente énfasis, no poniendo el suficiente énfasis en las relaciones de poder, que por supuesto también las hay en diferentes lugares. O sea, no es que allí no haya personas, digamos, con más poder que otros, grupos sociales con más poder que otros. Y eso creo que siempre tenemos que tener en cuenta. También en la implementación, si pensamos, por ejemplo, en los famosos PERED, es algo que el gobierno actual siempre va a mencionar que va muy bien, pero depende mucho, porque digamos, allí justamente hay como un vacío de la participación, especialmente por las comunidades. Y eso tiene mucho que ver con esa falla de la concepción en cuanto a reconocer y tratar de transformar las profundas desigualdades sociales que están en los territorios también, y también vinculado con eso las relaciones de poder. Un segundo punto que quisiera, en un segundo punto de la intervención, quisiera hacer hincapié en 3 puntos que a mi juicio, ya de forma mucho más de interpretación, que a mi juicio son problemas estructurales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la relación entre paz territorial y salud pública.
El primero es el modelo de desarrollo. Ya hemos escuchado que el expresidente Santos siempre hizo mucho énfasis que él no quería discutir el modelo de desarrollo, pero creo que también hay que preguntarnos de qué modelo de desarrollo estamos hablando. Y a mi modo de ver, pero no soy solamente yo, por supuesto, lo que tenemos en Colombia es, o sea, fundamentalmente un modelo de desarrollo basado en la extracción y la exportación de recursos naturales. Lo que en ciencias sociales desde hace unos 10, 12, 15 años estamos discutiendo bajo el término del extractivismo. Entonces, ¿qué significa eso? En primer lugar, significa que tenemos ciertas zonas de sacrificio, zonas en donde están los recursos naturales o donde se extraen esos recursos naturales. Y eso muchas veces suelen ser más bien en territorios un poco más lejanos. Eso tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias para todo el país, que para mí es un país rentista, Colombia, es una economía rentista, pero más, no solamente al nivel económico, sino también al nivel político y al nivel social. Vemos fuerte influencia del rentismo. En segundo lugar, también en las zonas mismas vemos afectaciones, o sea, muchas afectaciones socioambientales, que, por ejemplo, allí habría que mencionar no solo, pero especialmente en la Amazonía, por ejemplo, la deforestación, la degradación de los bosques y con eso la tremenda pérdida de biodiversidad, nuevamente, no solamente en la Amazonía, también en otras partes. Uno podría mencionar la costa pacífica, el Chocó y otros. Sin embargo, hago tanto énfasis en la Amazonía también pensando en la coyuntura actual de la conferencia COP26 en Glasgow, y entonces donde está, bueno, la comunidad internacional, para decirlo de alguna manera, está como discutiendo, vamos a ver si van a tener mucho éxito o van a tener como unos acuerdos ambiciosos, ojalá, aunque siempre hay un poco la duda si realmente llegan a hacerlo, pero a donde voy es que la Amazonía, por supuesto, es muy importante para el tema del cambio climático, o sea, para frenar el cambio climático, pero ahí también vemos otro punto que tiene que ver con la deforestación, que cuando hablamos de la pandemia, hay que tener en cuenta que se trata de zoonosis. Y justamente la deforestación y la expansión de la frontera extractivista hace que el peligro, ojo, es el peligro, no sabemos a ciencia cierta cuándo será, pero el peligro de nueva zoonosis está aumentando. Es decir, ese modelo de desarrollo tiene muchos problemas en cuanto a la sostenibilidad económica, a temas también sociales, a temas ambientales, pero también relacionado a la salud e incluso a la salud en las regiones por daños socioambientales, pero uno podría decir, ahí hay como riesgos que van mucho más allá, o sea, hay que pensar lo que está pasando, por ejemplo, en la Amazonía, también en otras partes, relacionado, o digamos, a un nivel más global. Pero también sabemos que Colombia es uno de los países megadiversos, o sea, tiene recursos biológicos, tiene una biodiversidad tremenda. Y eso justamente cada día con la deforestación, la degradación, estamos perdiendo cada vez más biodiversidad. Eso es un desastre total. Es un desastre también si pensamos, por ejemplo, qué potencial hay allá tanto para alternativas al extractivismo, porque la gente también necesita ingresos económicos o algunos sustento, pero también qué potencial hay allá en cuanto a, por ejemplo, plantas medicinales que muchas veces se está usando ancestralmente, a veces ni se sabe,
para, por ejemplo, curar ciertas enfermedades. Allí, por supuesto, tenemos muchos problemas y muchos peligros, porque justamente la industria farmacéutica, para mencionar una, está con mucho interés de buscarlo, pero seguramente tienen otros intereses que los intereses que tienen las comunidades ahí. Entonces hay que buscar la forma para que sí, a mi juicio, es como, por supuesto, para la discusión, para que se pueda usar, pero de una forma que sea especialmente beneficioso para las comunidades que viven allá y muchas veces en situaciones muy precarias. Un segundo punto que no voy a hablar mucho porque ya fue mencionado es el tema también de la tierra, un tema que sigue siendo sin solución, un tema que tampoco si pensamos en las desigualdades de la tenencia de la tierra, no está, o la solución no está en el acuerdo de paz, en el punto 1 de la reforma rural integral, porque lo que necesitamos es una reducción de esas tremendas desigualdades de la tenencia de la tierra. Y eso es parte de construir paz territorial, va por la tierra. Y si ustedes saben que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, sigue siendo, y tiene una persistencia de esas desigualdades extremas, insostenibles, y eso también se refleja en las desigualdades de la tenencia de la tierra. Y con respecto a la tenencia de la tierra, también con respecto a otras desigualdades, pero ahí me quiero enfocar en la tenencia de la tierra. Colombia es uno de los países más desiguales dentro de esa región, extremadamente desigual. Entonces ahí tenemos un problema que tiene aristas económicas, sociales, pero que también tiene consecuencias para la construcción de paz o nuevos conflictos que se están dando alrededor de la pregunta ¿quién accede a la tierra? Y entonces, sí, punto. Y un tercer punto que sigue siendo un tema central, una amenaza para la construcción o un problema que amenaza la construcción de paz y también de una paz territorial, que eso había olvidado decir antes, que creo que no es una paz territorial, uno no debería entender la paz territorial en singular, sino siempre tenemos que pensar las paces territoriales en plural, porque hay muchas diferentes perspectivas sobre cómo podemos entender paz territorial. Allí si se interesan por eso, y aprovecho para poner un poco un bloque de publicidad para un documento de trabajo que publicamos hace creo que 1 o 2 años en el instituto, escrito por Luis Peña, quien justamente habla de esas diferentes versiones sobre la paz territorial. Pero una de esas, una amenaza adicional a esas paces territoriales es y sigue siendo también el tema de los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos que en muchos lugares donde en ese momento no se puede hablar de paz, donde no hay presencia del Estado, más allá de intervenciones, por ejemplo, de una erradicación forzosa, que para muchos de los campesinos significa la posibilidad de sobrevivir y quizá con un poco más que solamente la subsistencia. Entonces, al mismo tiempo, pero también trae mucha violencia, trae mucha desestructuración y sí sigue siendo un problema. En ese sentido, quisiera en los últimos 5 minutos, que ojalá me quede, llegar a 3 opciones. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede pensar? Que creo que también pensando un poco en el legado de Héctor Abad Gómez, también desde la academia deberíamos hacer, involucrarnos, pensar en cómo cuáles podrían ser caminos. Por supuesto, las decisiones dependen de otros y eso también es importante porque, digamos, otros tienen la legitimidad democrática. Sin embargo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? A mi modo de ver, tenemos que discutir, no solamente discutir, tenemos que salir del modelo de desarrollo extractivista.
Entonces, si ustedes, por ejemplo, piensan en la importancia que en Colombia tiene el petróleo, tiene el gas, tiene también el carbón, eso va a terminar más tarde o más temprano. Pero hay que prepararse para el mundo post energías fósiles. Y eso desde ya. Y además pensar hoy en día, por ejemplo, en seguir con nuevos proyectos de la extracción de esos recursos naturales no renovables, me parece como muy problemático, porque sabemos que siempre van a tener fuertes impactos ambientales, también sociales, políticos, para unos recursos que dentro de poco van a bajar mucho en la demanda, y cuando van a bajar mucho en la demanda, también van a bajar los precios, y en Colombia no va a ser posible seguir en esa línea. O sea, necesitamos cambiar de eso, pero también necesitamos preguntarnos cuáles podrían ser alternativas. Vamos a seguir en la lógica extractivista con otros recursos naturales que se va a requerir para lo que es la decarbonización en los países del norte, bueno, también en los países del sur, pero los países del norte consumimos mucho más, o vamos a pensar en otras formas que tienen mucho más posibilidad o mucho más potencial para un desarrollo sostenible. Un segundo punto, hay que pensar no solamente pensar, hay que actuar para reducir claramente las extremas desigualdades sociales en Colombia. Es más, yo siempre pongo esa pregunta que no tiene respuesta, pero que me parece importante que reflexionemos sobre eso para después buscar formas para actuar políticamente. ¿Cuánta desigualdad aguanta la paz? Y yo creo, o estoy convencido, que los niveles de desigualdades, sean eso de ingreso, de la riqueza, sea eso de la tierra, que hay en Colombia, son una amenaza para las desigualdades sociales. Y eso creo que también vimos en las protestas en la primera parte del año, cuando de hecho los que eran las reivindicaciones de muchos de los manifestantes eran bastante moderados, eran derechos, educación, trabajo, salud, a veces temas de tener agua en el barrio, o sea, temas fundamentales para el bienestar, pero que en teoría son derechos, pero que sabemos que no se cumplen. Pero no es solamente eso, sino también hay que pensar hasta qué punto, o cómo podemos reducir, por ejemplo, esas tremendas inequidades en cuanto al ingreso. Entonces, allí creo que, y eso lo sabemos, que hay como muy buenas opciones, por ejemplo, a través de políticas laborales, a través de políticas de estado de bienestar y sobre todo de políticas tributarias que pueden reducirlo, y que eso no solamente sería más justo, bueno, siempre podemos discutir sobre lo que nos parece justo y seguramente vamos a tener muy diferentes ideas al respecto, pero también es algo fundamental para unos procesos económicos más sostenibles. Y el tercer punto, vinculado al tema de los cultivos ilícitos, y ahí nuevamente quisiera hacer hincapié en que sí, eso es un problema que hay en Colombia. Todo lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos, con el tráfico también de esas sustancias y con la violencia que está vinculado con eso, pero no es solamente un problema de Colombia, también tenemos que pensar allí en las estructuras internacionales o más bien globales. Y es un problema que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, también en Alemania, en otros países del consumo. ¿Qué quiero decir con eso? Es un problema que no podemos ver, no podemos seguir viendo tal como lo hacemos en la política desde hace más que 4 o 5 décadas, no más, básicamente bajo esa perspectiva de la guerra contra las drogas, sino verlo mucho más como un problema de salud pública,
un problema de salud pública, hay que decir que tienen esas sustancias, y eso ustedes en la facultad, por supuesto, lo saben mucho mejor, tienen como efectos muy dañinos en cuanto a la salud, pero hay que trabajarlo justamente como eso, como si hay, por ejemplo, adicciones como una enfermedad y no verlo en una forma de seguritización. Y eso también significa cambiar la estrategia para tratar de reducir o combatir esos problemas que trae, bueno, por ejemplo, el narcotráfico, etc. Entonces, y con eso quiero terminar, necesitamos en primer lugar reconocer que la guerra contra las drogas no ha funcionado, ni en el norte global, ni en los países o en la zona donde está el consumo, ni en las regiones donde está la producción. Y entonces preguntando si ustedes 10 veces, o sea, tanto en el consumo, tenemos más consumo, como en la producción hay más producción, o sea, no funciona. Si eso uno se da cuenta una vez que algo no funciona, uno puede intentarlo una segunda vez, una tercera vez, pero si ustedes caminarían 20 veces y siempre chocan con un pared, ¿ustedes seguirían haciéndolo? ¿O pensamos en otras alternativas? Y en esas otras alternativas creo que también hay que decir que los narcos, la mafia de las drogas, no tienen ningún miedo al ejército. No tienen ningún miedo a nuevamente poner glifosato, que por supuesto sería un desastre tanto desde lo ambiental como desde los efectos de la salud. Pero a los narcos no les va a interesar, ni tienen miedo a aduana. Todo eso se puede arreglar aumentando los precios. Tienen miedo que les quitemos el negocio. Y creo que eso es otro punto, pero eso requiere, por supuesto, también, por un lado, políticas a nivel global, internacional, y también entender que el tema de las drogas es un problema de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Estefan, por su participación. Y en este momento, entonces, yo también me permito hacer un agradecimiento, un reconocimiento nuevamente a nuestros 3 conferencistas. En primera instancia, a la profesora Carmen Candelo, quien desde su experiencia en el Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia nos hizo una interesante presentación sobre los aportes que los pactos de gobernanza en torno al recurso hídrico, en torno a los recursos naturales, cómo las estrategias de soberanía alimentaria en los territorios, en diferentes territorios de Colombia, cómo estos pactos de gobernanza, cómo estos pactos de soberanía alimentaria contribuyen con la estrategia de paz, contribuyen con la paz territorial, con la paz de nuestros territorios en Colombia. En segunda instancia, nos acompañó el profesor Fernando Sarmiento de la Corporación Pro de Paz, quien nos hizo una exposición muy interesante también sobre la forma en que los planes, los programas regionales de desarrollo para la paz, las iniciativas que tienen también en todo el país, han construido o hacen aportes a la paz territorial y a la salud y al bienestar de las comunidades. Recordemos que les hemos indagado a ellos acerca de las relaciones que ellos ven entre el bienestar, la salud de las comunidades, la salud de los territorios y las estrategias de construcción de paz. Estos programas de construcción regional de paz, entonces, tienen aportes muy interesantes en el sentido de aportar en el fortalecimiento organizacional de organizaciones de la sociedad civil y en la construcción de cultura política, ciudadanía y en la construcción de cultura frente a la construcción de paz. Entonces, también una experiencia y unas reflexiones muy interesantes de parte del profesor Fernando Sarmiento. Y por último, escuchamos al profesor Stefan Peters,
quien también desde su trayectoria académica y en este momento desde la dirección académica del Instituto Colombo Alemán para la Paz nos hace unas reflexiones en torno a lo que él considera 3 puntos problemáticos frente a la construcción de paz y frente a la construcción de vidas más saludables y de ambientes más saludables, concretamente en nuestro país. Plantea como 3 problemas importantes: el modelo de desarrollo extractivista, en el cual estamos montados en este país, en el cual estamos embarcados en este país; el problema de la tenencia de la tierra, la gran inequidad, la gran desigualdad en la tenencia de la tierra, y el tema de los cultivos ilícitos. Problemas para los cuales el acuerdo de paz trae algunas alternativas, algunas vías para reconstruir, para trabajar sobre estos problemas, y que desafortunadamente pues no se han implementado en su máxima expresión, seguramente pues también por falta de voluntad política de muchos de los actores que tienen incidencia directa sobre la construcción de paz en el país. Entonces, nuevamente agradecemos la participación de nuestros 3 conferencistas. Agradecemos también el intento que hizo de estar con nosotros esta mañana el profesor Hugo Buitrago, coordinador de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia, y seguiremos en contacto desde la organización del Congreso con nuestros 3 conferencistas. Esperamos que estas ideas tan pertinentes que nos han presentado esta mañana puedan verse reflejadas en el libro, en el ebook que estaremos sacando como gran producto académico de este Congreso. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana, y muchas gracias también a todos y a todas las asistentes que se han conectado con nuestro panel Paz Territorial y Salud Pública en esta mañana. Que tengan todos muy buen día.